Pues nuestro amado y querido José Millán con su esposa Caterina, quien realmente ella es la que ha estado detrás de todas las redes sociales, todos los conocimientos que hemos venido adquiriendo de José Alberto a través de su canal de internet, la que ha estado detrás de todo ello, impulsándolo y tecnológicamente en muchos sentidos, pues Caterina. Y es un gusto hoy, precisamente día de San José, sí, tener a nuestro José aquí con nosotros y con su esposa Caterina. Es una maravilla. Y bueno, este congreso en parte se hace gracias a todo tu apoyo, José Alberto, porque en el 2020, cuando hicimos el primero, que tú estuviste de acuerdo en participar, nos diste una ventana al mundo y prácticamente hoy es una realidad gracias a tu visibilidad. Y gracias a todo lo que haces por la astrología, que es tan importante de sacarla de las mancias para darle el puesto que se merece, que es el puesto de ese esquema de la psique, que nos ayuda a autoconocernos. Martín va a hacer una presentación también del nombre de tu ponencia y arrancamos. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Mira, Caterina y José, personalmente les agradezco lo que están haciendo de asumir este reto de como pareja presentar una ponencia, y creo que es uno de los saltos que nos lleva a la astrología también a hacer, de romper el machismo que predomina incluso en el mundo astrológico. Hay excelentes astrólogas y necesitamos trascender la polaridad feminismo-machismo por una unidad donde todos cabemos y somos incluyentes. Tú eres de los pocos que ha dado ese paso y Caterina, te felicito, y a ti, José, los abrazo y que sea un ejemplo a seguir por parte de muchos de los profesionales de la astrología. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a escucharlos. La ponencia que ustedes dos nos traen es Plutón como herramienta de empoderamiento, un señor tema de la mano de dos expertos que tienen no solamente un conocimiento, sino una vivencia y práctica cotidiana con la astrología. Somos todos oídos y adelante. Muchas gracias, Martín. No podemos estar más de acuerdo contigo en digamos, el trascender la polarización, ¿no? Feminismo-machismo. Y sí, Plutón nos es muy cercano, los dos somos muy plutonianos, y por eso no hemos hecho diapositivas, porque serían en negro prácticamente, ¿no? Si hacemos diapositivas para la presentación. Entonces, bueno, va a ser una presentación feroz, descarnada, lacerante, como tiene que ser cuando se habla de Plutón, ¿no? Voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a ir desgranando, Katy y yo, los diferentes plutones. Nos hemos quedado con un rango de tiempo muy grande, es decir, Plutón, la generación de Plutón en Leo, Plutón en Virgo, Plutón en Libra y Plutón en Escorpio. Nos dejamos gente fuera, pero no da para más el tiempo tampoco, ¿no? Entonces, bueno, Plutón, lo primero que podemos decir de Plutón, sabéis que siempre a mí me gusta empezar, cuando hablo de un planeta, hablando del planeta en sí, de ese pedazo de hielo que está ahí flotando en el espacio. Nos cuenta que Plutón es el planeta más alejado del Sol, al menos durante una buena parte de su órbita, ¿no? Eso hace que de alguna manera las fuerzas del el ser, el ego, el yo soy, se manifiestan con mucha debilidad. Esa fuerza de cohesión, de coherencia, de identidad, a Plutón le llega de muy lejos. Y luego Plutón no es un planeta gaseoso, es un transpersonal muy especial, no es un transpersonal como Urano y como Neptuno, que son gigantes gaseosos, sino que es un planeta sólido, casi sin atmósfera, es decir, que desde Plutón vemos una realidad. ¿Qué realidad vemos? Vemos una realidad profunda, es el planeta que está ya en el espacio profundo, es la realidad última. Por eso yo siempre digo que Plutón es el principio de realidad última, de realidad psíquica, psicológica, más profunda, ¿no? Entonces, y esto ya nos lleva al siguiente paso, ¿no? Plutón versus
Urano y versus Neptuno, es decir, ¿en qué se diferencia de los otros dos transpersonales, ¿no? Pues bueno, que Urano nos presenta realidades alternativas, ¿no? Lo sabemos. Puede ser los metauniversos cibernéticos, el Bitcoin o las ideas de colonizar otro planeta, ¿no? Son todos los planetas transpersonales, Urano y Neptuno, tienen una componente, por supuesto, yo diría genial, trascendente, mística, pero también una componente escapista muy fuerte. Y Urano es este escapismo, ¿no? De vamos a terraformar Marte. Es decir, en vez de enfrentar al problema de aquí, la realidad de aquí, no, huimos en una realidad alternativa. Neptuno, pues es también la evasión mística, me reencarno, me muero, me reencarno, voy al cielo, voy al paraíso, etcétera, etcétera, o veo una película. Ver una película es entrar en una realidad alterada, ¿no? Bien, Plutón es el planeta que nos pone en la realidad la realidad última, el que nos dice, mira, estas realidades alteradas, estas realidades alternativas, de alguna manera se caen, se deshacen, colapsan, ¿no? Plutón no nos deja la posibilidad de huida. En Plutón es el lugar en el que contactamos con la realidad dura de cada signo, es decir, con la vulnerabilidad. Lo que llamamos vulnerabilidad no es más que la sensación de enfrentarse a la realidad última de la energía de un signo, ¿no? Por ejemplo, en Libra, pues hablaremos luego, Caterina y yo, de Plutón en Libra, pero en Libra nos vamos a enfrentar con una realidad, yo diría, obvia, pero que nos cuesta mucho ver, que es que las relaciones se terminan, que no estamos hechos para la monogamia de por vida, no estamos hechos para vivir 50, 60 años con la misma persona. Lo hacemos porque hay una enorme presión social, porque económicamente muchas veces no podemos hacer otra cosa, ¿no? En Virgo, Plutón nos dice que te guste o no te guste tu trabajo, es trabajo. Trabajo viene del latín tripalium, que era un instrumento de tortura. Es decir, que necesitas trabajar, no es un juego, necesitas trabajar para vivir, para integrarte en el mundo. En Leo nos va a decir que tenemos que encontrar la realidad de lo que somos, sí o sí, indefectiblemente, y no refugiarnos en fantasías heroicas ni en renuncias a la vida. En Escorpio nos va a plantear la inevitabilidad de la entrega, aunque esta entrega vaya acompañada de un peligro, de una crisis, de un trauma existencial. En Escorpio nos va a recordar que hemos sido desheredados, que ya no podemos basarnos en las formas del pasado, en el legado de los padres, porque este legado está podrido, es tóxico. Entonces Plutón en Escorpio nos va a urgir a transformar profundamente nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, Plutón es ese lugar en el que vamos a contactar con la realidad última, dolorosa, traumática de cada signo. Y claro, como a nadie le gusta este tipo de realidad, escape neptuniano, no hay ningún escape, vamos a tratar de todas maneras de escapar y vamos a polarizar a este Plutón. Y va a haber dos tipos de polarizaciones, la blanda y la dura. La blanda que consiste de algún modo en erigirnos como entes pasivos. Vamos a proyectar la amenaza de Plutón, el trauma, la realidad plutoniana que no nos gusta, la vamos a proyectar en el otro, en el sistema, en circunstancias, lo que sea, ¿no? Y la polarización dura es que de algún modo vamos a proyectar la sensibilidad, la vulnerabilidad en el otro y nosotros vamos a ser los duros, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos ya a empezar a hablar en cómo trabajar con esta polarización, cómo asimilar la vulnerabilidad, que no es ni más ni menos en cómo asimilar la realidad, y cómo
así al asimilarnos, al asimilar la realidad, al aceptar la vulnerabilidad, vamos a ir empoderándonos de una forma creativa, constructiva. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir signo por signo y empezamos con Plutón en Leo. Plutón estaba en Leo desde el 1939 hasta el 56 y esta posición de Plutón nos llega a enfrentarnos con esta vulnerabilidad en la área de la identidad, del yo, de cómo ser yo mismo. Y vamos a hablar pues de este proceso que también se puede ver como un cambio social, donde en vez de tener todo predefinido al momento de nacer, que fue más o menos lo que había desde siempre, como tener decidido tu trabajo, tu lugar en la sociedad, tu país, muchísimas cosas, básicamente sin una salida o posibilidad de pensar algo diferente para uno mismo, y al mismo tiempo es más cómodo porque no hay esa responsabilidad de si yo tomo una decisión de hacer otra cosa y ahora esta otra cosa no es difícil o no sale bien. Claro que esto pone a un humano en esto de esto es mi responsabilidad, ¿no? Tal vez me tengo que arrepentir o vivir las consecuencias de mis propias elecciones, como que todo este proceso se abre, ¿no?, a la experiencia humana. Y como decía José antes, tenemos ahí las dos opciones, ¿no? Cómo comportarnos en frente de esa posibilidad de tener un proyecto de vida propio, individual, personal, que no tiene que coincidir con lo que la sociedad o los padres pensaban para nosotros. Y la posición, digamos, donde esta vulnerabilidad no se soluciona, sería una posición como de sentirse nadie, de pensar que los otros que el poder está con los otros, no con uno mismo, como que mi padre me elige en mi trabajo, cualquier otra circunstancia elige a mi pareja, como dejarse llevar por la vida, no responsabilizarse, siempre pensar yo no puedo, los demás sí que pueden, o no puedo porque estoy con alguien que no me permite hacer nada, como proyectar ese poder en el otro, no empedarse uno mismo. Es esta posición pasiva, ¿no? Y como es la posición más activa. Sí, la defensa dura, ¿no? Los mecanismos de defensa duros, la polarización dura de este Plutón en Leo. De hecho, la vemos en personajes como Trump, como Putin, ¿no? Es la autosuficiencia extrema, es la sensación de que pueden jugar con el mundo, de que el mundo, los otros, son juguetes a su disposición. Y hay esta obsesión por generar su propio poder, su propia invulnerabilidad, que les hace absolutamente, digamos, sedientos de recursos, de poder, de fama, de gloria. Si nos damos cuenta, buscan generar un poder que les haga independiente de los mecanismos sociales. Damos cuenta que Leo está en oposición a Acuario, que son los mecanismos sociales. Buscan de alguna manera escapar al control social, a los mecanismos sociales. Pero si hurgamos en la profundidad psíquica, nos damos cuenta que las dos polarizaciones son lo mismo al final, porque, claro, la polarización dura, usar el poder para dominar, controlar, someter, esto surge de la carencia de un sentimiento de ser profundo, de una
de un individuo constituido de una forma potente, sana, creativa, energética, de la falta de contacto con su corazón, con su centro energético. Y claro, si uno íntimamente sabe que no es nadie, o teme no ser nadie, porque esta es la expresión, yo diría, más correcta, teme no ser nadie, él va a, de alguna manera, proyectar esto a los demás. Él se va a decir, si yo no soy nadie, los demás tampoco son nadie. Y si los demás tampoco son nadie, no merecen mi respeto. Voy a jugar con ellos, voy a utilizarlos, voy a objetificarlos, cosificarlos, ¿no? Hay, de alguna manera, este Plutón polarizado en duro en Leo, se va a decir, soy tan autónomo, tan independiente con respecto al mundo, que me he alienado con respecto al mundo, con respecto a los otros, ¿no? Y entonces, bueno, y de ahí viene también que los objetivizo y que manifiesto una atracción fatal hacia la autosuficiencia extrema, que esto se consigue en base a poder, riquezas, protecciones extremas, etc., ¿no? Bien, ¿cómo salimos de este nudo gordiano? ¿Cómo salimos de esta polarización? Pues bueno, fundamentalmente Plutón en Leo lo que nos está empujando a hacer es a desnudarnos, como hace siempre Plutón, de mecanismos de defensa, sean en un sentido o sean en el otro. Entonces, nos va de algún modo a decir, asimila el hecho de que eres una persona normal. Que no vas a necesitar huir en ambiciones heroicas ni en negaciones vitales, y colócate a ti mismo en el centro de tu propio mundo. Es el poder de ser uno mismo, alejado de ficciones, de fantasías de poder, de fantasías de independencia, y de algún modo desarrollar la autenticidad en vez de una independencia y una grandeza que son ilusorias. Seguimos con Plutón en Virgo. Plutón estaba ahí desde el 56 hasta el 72 y aquí esta vulnerabilidad nos la encontramos en el lugar del trabajo y de salud, que son los temas virgoanos, y claro, nos pone enfrente de la realidad en los 60 que el trabajo se ha hecho como una influencia muy, muy, muy poderosa en la vida de una persona, donde determina muchísimas horas del día, dura muchos años y claro, siendo Urano en los 60 en conjunción con Plutón, se llegó a realizar cambios importantes, ¿no? Como empoderarnos como humanidad, o al menos en parte de la sociedad como trabajadores, y tener más poder para determinar las horas del trabajo, las vacaciones, manera de trabajar, etcétera, etcétera. Pero bueno, seguimos ahí, ¿no? Esto siendo trabajo, seguimos ahí enfrentándonos con las personas poderosas, donde, claro, necesitamos también posicionarnos, ¿no? Enfrente del poder que tenemos a través del trabajo. Ese poder se puede abusar. Esto sería la defensa, digamos, dura, ¿no? Donde yo me empodero y nadie me puede tocar, y puedo de alguna manera ejercer algún poder grande, pequeño, sobre muchas o pocas personas que me rodean en el trabajo, mientras que el lado vulnerable, digamos, sería ser la víctima de esas personas poderosas o el sistema que tiene un poder importante sobre uno mismo, y encontrarse en el lado pasivo, en el lado nihilista, donde uno va al trabajo pero sin ninguna
energía propia, sin ninguna ganas, digamos, sin ninguna motivación, el trabajo se convierte en algo muy doloroso, muy difícil y desagradable en la vida de uno mismo. Básicamente, claro, uno puede decidir o se queda ahí toda la vida en esta imposibilidad, lo aguanta hasta la jubilación o llega a algo más creativo, que sería ya la manera de empoderarse. Sí, bueno, hay efectivamente la defensa blanda, la polarización blanda, es también el ver el trabajo en el sentido bíblico. Cuando la Biblia dice trabajarás y ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, ver el trabajo como una maldición. Y que nos hace perder el interés en el trabajo, y también el renunciar a la salud de algún modo, beber, fumar, intoxicarse, descuidarse, abandonar el cuerpo. Y luego tenemos la defensa dura, la polarización dura, que es el adicto al trabajo, aquel que busca posiciones de poder a través de su eficiencia en el trabajo, su capacidad su capacidad de sistematizar, de entender, de controlar, de dominar los sistemas, ¿no? Y esconderse de algún modo, acabar escondiendo su vulnerabilidad en el acceso a puestos, digamos, en los que sus habilidades, su capacidad de sistematizar, le dan acceso al poder. Plutón en Virgo es un poco mi trabajo, es mi poder. Y esta defensa dura también se traduce a nivel de la salud, que es, lo vemos, ¿no? La gente de mi generación que buscan la inmortalidad, el estar siempre jóvenes, las operaciones estéticas, todo este tipo de cosas, ¿no? La ficción de una salud impecable, la dentadura perfecta, la sonrisa perfecta, el rejuvenecimiento, la obsesión por las dietas, por el ejercicio, es decir, la no aceptación del segundo principio de la termodinámica, de la entropía, de que nuestros cuerpos envejecen, se degradan, se desordenan, y de alguna manera viven muy mal. Este Plutón en Virgo, polarizado en la dureza, viven muy mal la degradación de la funcionalidad, la entrada del caos en nuestros sistemas vitales, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos salir de este círculo infernal, ¿no? En el trabajo, pues conociendo muy bien su propio trabajo, encontrando, yo diría, placer, sentido, propósito en el conocimiento del propio trabajo, en el ser un experto, en darse cuenta que no hay nada malo en ser un experto, en ser un especialista, en ser la persona que sabe cómo se hacen las cosas, ¿no? Y a nivel de la salud, en darse cuenta del poder de los pequeños hábitos diarios, la pequeña caminata diaria, los ejercicios moderados, la dieta saludable, todo este tipo de cosas, ¿no? El poder de cómo el pequeño hábito es transformador, cómo cambia nuestra vida. Y finalmente, la aceptación de que nuestro cuerpo y nuestra mente, como todo en el universo, se degrada, envejece, se desintegra y muere finalmente, ¿no? Como una parte del ciclo natural. Es decir, aceptar la disfuncionalidad, dejar que el caos se apodere de nuestro orden aparente, también en nuestro cuerpo, para ir formando un orden, una nueva funcionalidad mucho más sutil. Bueno, en el 72 Plutón entró en Libra y ahí estaba hasta el 84, y ahí la vulnerabilidad nos la encontramos en el ámbito de la relación con el otro, sobre todo a nivel de relaciones contractuales, ¿no? Como matrimonio, parejas largas o simplemente el otro, ¿no? Y ahí, claro,
cuando uno está en la posición de la vulnerabilidad y proyecta el poder hacia el otro dentro de una pareja, se produce una pareja donde no hay equilibrio, ¿no? Donde esta persona del lado vulnerable como renuncia a su propia identidad dentro de la relación, se funciona en función de qué quiere el otro, qué se espera el otro, qué es el trabajo del otro, la necesidad del otro. Hay como una pérdida de uno mismo dentro de la relación, como un proceso muy inconsciente. Y en nuestra sociedad, esa persona vulnerable usualmente es una mujer y la persona poderosa es el hombre, porque la misma construcción de la relación o del matrimonio está basada en la sumisión de la mujer, en el abandono de su libertad sexual, en su dedicación a sostener el hogar como un lugar donde el hombre vuelve para salir otra vez a trabajar fuera, ¿no? Y claro, la posición vulnerable de esta manera desempodera a esa persona que se encuentra en el estado vulnerable de manera casi invisible, y parece que el poder está totalmente del lado del otro, que no hay posibilidad de tener una propia decisión o la visión de propio trabajo o propia posibilidad de tomar decisiones importantes o funcionar de manera independiente. Esto, por supuesto, es un extremo, ¿no? Que poco a poco esto se está cambiando, estoy describiendo un poco la situación, no sé, en los 60, 70, ¿no? Y poco a poco nos vamos hacia la realización de que uno no tiene que renunciar a su poder dentro de la relación, porque ese Plutón en Libra nos enseña que todo termina, que nada es para siempre, y ya solo con esta realización tiene que cambiar esa posición o repartición del poder dentro de la pareja como para poder acercar a estos cambios, ¿no? Esto significa que la mujer ya no puede ser sin su propio trabajo, sin sus propios estudios o sin su propio como visión de qué va a hacer con su vida, ¿no? Esto nos obliga a no depender del otro, no proyectar el poder, como que tener esa tendencia a proyectar el poder puede estar muy paralizante en frente de, no, es que yo no puedo contar con que esta persona me va a sostener toda la vida. Tengo que tener en cuenta que cualquier momento yo misma o el otro podemos decidir de terminar esa relación y seguir nosotros la vida, ¿no? Cada uno por su lado. Y bueno, como que el proceso de empoderamiento, ya para empezarlo un poco, se tratará de recuperar su propio poder. Pero bueno, primero José explica el lado de la defensa dura. Sí, sí. Pero bueno, como Katy tiene Plutón en Libra, es la especialista. Entonces, bueno, la polarización dura de Plutón en Libra es eso, es la dominancia, el abuso, la vigilancia de la pareja, el control, la posesión, bueno, el ser incapaz de dejar ir, que finalmente Plutón lo que nos dice es, deja ir muchacha, déjalo ir, no pasa nada, se va la relación, se va esto, se va la salud con Virgo, se van otras cosas, ¿no? Deja ir, saber cortar y que la polarización dura es también el no aceptar que la decisión de separarse es unilateral, no es una decisión consensuada, no hace falta que estén los dos de acuerdo, ¿no? Bien, y ver eso, sobre todo ver que la separación,
quizás la soledad, puede ser socialmente excluyente. Si no estoy en pareja, soy un outcast, soy un paria social, ¿no? Y el qué dirán, la fuerza del qué dirán, es mucho más que la vida en pareja, es el qué dirán si hago esto, qué dirán si hago lo otro, ¿no? El poder tiránico del qué dirán, ¿no? Lo conocemos todos muy bien, ¿no? Es decir, sí, que la separación es un tabú, puede ser un tabú. Daos cuenta también que el divorcio se introduce en gran parte del mundo occidental como una posibilidad legal justo en los años en que estuvo Plutón en Libra. De algún modo fue en la entrada de la cláusula de terminación del contrato de matrimonio fue Plutón en Libra. Bien, ¿cómo nos empoderamos? ¿Cómo salimos de esto? Bueno, pues dándonos cuenta que si terminamos una relación no pasa nada, seguimos estando vivos, ¿no? Hay que aceptar el final, la desintegración de las relaciones, porque igual que Virgo tiene que aceptar la desintegración de su cuerpo, de sus sistemas, Libra tiene que aceptar el final de la relación, el aceptar que es normal que las relaciones terminan, que lo normal, de hecho, lo natural, lo real es que las relaciones terminen, ¿no? Y yo quiero recordar una frase de Jung en la que él dice que en una relación que no funciona, si no sabes dejar ir lo viejo, impides que lo nuevo llegue, que lo nuevo de alguna manera te visite, se acerque a ti. Es decir, estás bloqueando el ciclo natural de renovación relacional. Fundamentalmente esta generación cuando se empodera a través de la ruptura con el viejo modelo relacional. Ya se relacionan de una manera diferente a cómo lo hicieron sus padres, por ejemplo. Para ellos es muy importante entrar en relación de una manera diferente a como lo hicieron los padres. Por ejemplo, pues van a tener hijos sin casarse o van a divorciarse y van a seguir teniendo una relación funcional con el ex, etcétera, etcétera. Es decir, van a romper ya con el modelo relacional, van a realizar una transformación profunda que la estamos viviendo ahora, porque es la gente pues, que se ha casado, que ha tenido hijos, que tiene familias ahora mismo, ¿no? Y va a haber una transformación profunda de lo relacional en nuestra sociedad a través de estas personas con Plutón en Libra, ¿no? De alguna manera son los renovadores del mundo social, del mundo relacional, son los que nos ayudan a liberarnos de los viejos modelos relacionales, del qué dirán, del poder del qué dirán, de la presión social para conformarse a un modelo relacional. Y fundamentalmente lo que es liberador, lo que es empoderador, es darse cuenta de que el otro, la opinión de los demás, no tiene ningún poder real sobre nosotros. Bueno, seguimos y terminamos con Plutón en Escorpio, donde entró en el 83 y se quedó ahí hasta el 95. Y aquí, como es Escorpio, hablamos de la vulnerabilidad a la hora de entregarnos en cualquier experiencia que se puede presentar, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Y también al mismo tiempo vivimos una realidad donde se está acabando la seguridad material que antes condicionaba el hecho de que uno podía trabajar toda su vida en una empresa, podría tener una estabilidad más o menos larga, duradera, donde se podía como confiar que si voy a estudiar esto, me seguiré toda la vida trabajando en esta misma área. Como que todo esto se está como moviendo, desintegrando y transformando sobre todo. Y ahí como uno se puede posicionar enfrente de esto, ¿no? Porque se trata de toda una generación que sale a la vida adulta sin muchas posibilidades, ¿no? Como es esta generación milenial sin trabajo,
sin estudios, sin futuro, sin pareja, sin perspectivas. Es como una generación como bastante perdida dentro de todo esto, ¿no? Como que surge la necesidad de construirse uno mismo, su trabajo, su pareja, decidir dónde uno quiere vivir, como al mismo tiempo hay una libertad que también puede ser paralizante si uno no se empodera, si uno no decide que puede actuar de manera constructiva y creativa dentro de todo esto, ¿no? Y claro, cuando uno renuncia, se puede encontrar una posición de pasividad, de quedarse y vivir con los padres mucho tiempo, no tener esa motivación que movía todas esas generaciones precedentes, ¿no? Para querer hacer algo, querer estudiar algo, tener una visión de uno mismo como alguien quien puede llegar a construir algo en su vida. Como que esto puede ser algo muy pesimista, depresivo, nihilista, muy desempoderante. Y bueno, vamos a ver qué es la otra posición. Sí, aquí tenemos la defensa dura, la polarización dura, tenemos un poco los millennials que de algún modo practican una extrema dureza consigo mismos y con los demás, tienen una obsesión con aquello que les... aquello que les proteja del colapso, del hundimiento, porque Plutón en Escorpio, la generación con Plutón en Escorpio, es muy consciente de que les hemos dejado un mundo que es una mierda, que sus padres les hemos dejado un mundo, un planeta que está en el camino hacia la autodestrucción, un sistema social que protege a los que tienen y no a los que carecen, y todo esto. Son muy conscientes de todo eso, son muy conscientes de que van a vivir peor que nosotros, de que todas estas cosas. Entonces, muchos de ellos reaccionan con suma dureza a todo esto, de algún modo también se autoculpan de esto, y desarrollan esta obsesión con el éxito, con la productividad, con el poder, y tenemos un poco el mundo muy significativo, ¿no? De los youtubers, de los tiktokers, de los influencers, toda esta gente, toda esta falsa meritocracia que de alguna manera tiene un cierto desprecio a la vulnerabilidad de los demás, un desprecio a veces cruel a la vulnerabilidad de los demás y a la propia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos decirles a esta generación, ¿no? Para salir de este círculo, yo diría, infernal? Hay que decirles que es cierto que les hemos dejado un mundo que es una piltrafa, les hemos dejado un mundo en muy malas condiciones, les hemos dejado un mundo en que no tienen, que si el mundo sigue en estas digamos, operando de la misma manera, por supuesto no van a tener posibilidades de tener una familia, de tener hijos, de tener un futuro, de tener un trabajo, ni nada de esto. Es decir, que les toca, es la generación a los que les toca transformar el mundo, llegar a tocar el fondo de la necesidad de transformar. Y esta es la generación que está empezando ya ahora a madurar con Plutón en Capricornio y con Plutón en Acuario. Os recuerdo que las revoluciones americanas se producen ya, la primera con Plutón en Capricornio y muchas de las demás con Plutón en Acuario, y las protagonizan gente que tenía Plutón en Escorpio, y las protagonizan desde esa terrible necesidad existencial de renovar, de transformar el mundo, de darse cuenta de que el mundo que les han dejado es un mundo terrible. Y por lo tanto, una manera de empoderarse es romper con el mundo de los padres, romper con lo heredado. Yo diría que es lo sano, es lo propio, ¿no? De un Plutón en Escorpio, romper con la insostenibilidad, con la destrucción del planeta. Asimilar también que la vida es algo que se transforma continuamente.
a nivel personal y a nivel colectivo. Hay una transformación y es una transformación que es cruenta, no es una transformación light. Y de algún modo ser conscientes del colapso y cambiar radicalmente de hábitos. Dejar de comprar coches, dejar de viajar a las Maldivas, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y tener conciencia de que algo se está acabando, aceptar que hay algo que se está acabando, porque no podemos transformar algo si no tenemos conciencia de que necesita ser transformado, de que está podrido, de que está muriéndose. Y bueno, y a nivel ya más personal, a nivel del amor, es superar el amor posesivo, el amor que degrada al otro, que lo objetifica, lo devora. Y en general, esta generación se va a empoderar a través de la renovación, de la destrucción, de la transformación de los patrones destructivos heredados a nivel social, económico, etc. Y no tenemos más que ver lo que está pasando ahora en el mundo para darnos cuenta de que está detrás de todo eso la generación con Plutón en Escorpio, son los que están moviendo todo esto. Bueno, pues yo creo que con esto, Caterina, hemos acabado, ¿verdad? Espero que os haya resultado ilustrativo, que, bueno, en fin, que hayamos transmitido algo. Pero por supuesto, no algo, mucho. Y es que cuando hablamos de la energía de Plutón también ese punto nos está mostrando las obsesiones por las que no queremos salir y romper una situación que ya viene ancestral. Y sin duda la obsesión de Plutón en Leo es la obsesión por el ego, por la visibilidad, por el poder, ¿no? De Virgo, la obsesión por el orden, por la limpieza, porque las cosas estén siempre adecuadas, perfectas. Y pues de Libra, la obsesión por la pareja, la obsesión por la justicia misma, ¿no? De que las cosas sean justas, ecuánimes. Y bueno, y de Escorpio, la obsesión por la obsesión. La obsesión incurable. Que Plutón tiene una faceta que poco se menciona, y es que si todo se te destruye, ¿qué te queda? Queda el poder que tienes adentro y te permite volver a crear de cero. Cuando la gente dice, si yo pudiera, si yo no tuviera todo este tema que me limita, pues si Plutón te escucha y lo invocas y te desbarata todo, vas a tener las infinitas posibilidades de ser. Ese es un aspecto plutoniano. Cuando estemos allá metidos en la olla cocinándonos con Plutón, acordémonos que se está liberando un potencial de energía. Plutón literalmente te destruye lo que no necesitas para que emerja de dentro. Si no nos resistimos, para que emerja de dentro ese poder de crear verdaderamente lo que es. Claro, eso está en nuestras manos si lo facilitamos o no. Sí, y sobre todo esta generación millennial, ¿no? De algún modo es cruel decirlo, pero es necesario que vivan el trauma del mundo que se está viniendo abajo, igual que lo vivieron nuestros antepasados hace 170, 150 años, que deciden liberar las colonias americanas y deciden romper con el padre, deciden de algún modo darse cuenta que lo heredado les está envenenando, ¿no? Sí. Sí, hay una necesidad de plutonizar esta sociedad y las conciencias. Y creo que la entrada de Plutón, que va para Acuario y se va a oponer a esa generación de Plutón en Leo, muchas cosas se tienen que caer, necesariamente se tienen que caer para poder dar lugar a algo más incluyente, una sociedad más, realmente más poderosa en sentido de humanidad y no simplemente de individuos que de un día para otro, debido a sus complejos y temas no resueltos, deciden acabar con el mundo, ya sea un dirigente grande o nosotros mismos. Entonces creo que se avecinan y estamos en una sociedad que es muy de la selfie, ¿no? Un Plutón afuera, yo soy poderoso porque me ponen miles de personas, me gusta, pero ¿quién soy yo si no tuviera todo eso? Creo que esto que acabas de mencionar, no sé, de los millennials y donde estamos todos, necesitamos ayudar a desbaratar esto prontico. Sí, sí, bueno, estamos viendo el colapso de todo esto.
Estamos viviendo una situación muy, muy plutoniana. O sea que, bueno, en fin. José Alberto, muchas gracias por deleitarnos. Caterina, deliciosa tu charla, tu conversación. Gracias por sacar este tiempo, dedicárnoslo a nosotros, a nuestros oyentes. Y muy bien, pues nos veremos entonces en nuestro próximo congreso, en un Muy año. bien. Martín, Juan Carlos, un abrazo muy fuerte Un desde el abrazo. Mediterráneo. Y creo Muchas que gracias. Y a todos los que nos escuchan. nos vamos a ver muy pronto, José, en físico. No sé. Sí, nos A ver. vamos a ver allá en Mallorca, ahora en Qué septiembre. bueno. Qué Qué bien. bueno, estupendo. Estupendo. Venga, hasta la vista. Abrazos, Hasta luego. chao. Gracias.